Que curas al herido, que puedes la vista dar, que enseñas a perdonar. He oído eso y más. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. ¿Sabías que la Biblia es una compilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros, escritos primeramente en hebreo, luego en arameo y en griego? Se escribieron durante un dilatado periodo de tiempo y luego fueron reunidos para formar el Tanaj judío, que es igualmente el Antiguo Testamento cristiano. Luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, forman la Biblia cristiana. En sí, la Biblia fue escrita aproximadamente en un periodo de 1300 años, comprendidos entre los años 1200 a.C. y el año 100 después de Cristo. En el mes de septiembre, Ministerio Kairos se viste de fiesta porque celebraremos el mes de la Biblia y estaremos realizando diferentes concursos para todos, como canto, dibujo, sermón y redacción, bajo el lema La palabra de Dios es agua fresca en tiempo de angustia, Nahum 1:7. Anímate y anótate lo más pronto posible. ¿Sabías que los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo y en arameo? Ya que estos fueron escritos principalmente para los judíos, pero cerca de los 100 años antes de Cristo estos fueron traducidos al griego, ya que era el idioma gentil más hablado en aquella época. Los niños participarán de canto, prédica y dibujo. En canto y prédica deberás decirle a alguien que te grabe y no debe pasar de 5 minutos. En el concurso de dibujo lo estaremos realizando por Zoom Kit. Y palabras de fe. ¿Sabías que la Biblia hacía referencia que la tierra es redonda? Isaías 40:22. Antes que esto se descubriera, yo lo bendiga. Es tiempo de celebrar este libro tan especial, la Biblia, la palabra de Dios. Bendiciones. ¿Sabías que la primera Biblia, que incluyó la división de capítulos y versículos, fue la primera Biblia de Ginebra en 1560? Ese tal Dios que transforma las vidas. Adora al Señor, exalta al Señor, cántale al Señor y alaba a Dios. La adoración no es una tarea o un deber, es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Adora a Dios con tu vida, con tus talentos, con tus palabras. Cada acción que hagas sea para glorificar a nuestro Dios. Hoy nos volvemos a encontrar para adorar al Dios de la vida. Por eso vivo para adorarte. Te invitamos a que te hagas partícipe este 19 de septiembre a partir de las 7 p.m. por Multimedia Kairos. No te lo puedes perder.
noches, hermanos, el Señor les bendiga. Pues es para mí un privilegio, un honor estar pues, con ustedes esta noche, un jueves de familia, pues compartiendo con ustedes un tema, bueno, quiero compartir con ustedes un tema que en nuestra sociedad y también a nivel de iglesias es bastante difícil y delicado tratar, y es el tema del suicidio. Pero antes de iniciar a compartir, a mí me gustaría pues explicar el por qué pues compartir este tema con ustedes hoy. Bueno, primero por la situación pues mundial, nacional en la que hoy estamos, nos encontramos pues la pandemia, la cuarentena, el COVID-19, pues que ha provocado muchos desajustes y desequilibrios pues a nivel de la salud mental, afectando no solamente pues a los adultos, sino también a los niños y adolescentes e incluso jóvenes de nuestra nación y pues también, e incluso me atrevería a decir que en nuestras iglesias. Uno es eso y lo otro también es pues porque es un tema que cada año ha ido en aumento. Las estadísticas pues a nivel mundial nos hacen un informe que es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 18 a 25 años. Pues primero es pues por accidentes automovilísticos y luego pues el suicidio. O sea que es una situación, que es una problemática que por qué no verlo como iglesia. Pero también es una situación que se ve mayormente en varones, la frecuencia es en varones, y que es una conducta, como vamos a ver más adelante, que es premeditada, es planificada, la persona se orienta hacia cómo lo va a hacer o qué quiere hacer. Entonces, bajo estos dos objetivos, o por esto me gustaría compartir con ustedes este tema. Y también es porque cómo ayudar o apoyar a una persona que de pronto conocemos y que está pasando o que ha pasado por algún episodio de intentos de suicidio, cómo ayudarla. Pero también cómo hacer si soy yo quien está ante esa tensión de quitarse la vida. Entonces, bajo este informe mundial, lo que nos habla la OMS de la estadística y demás, a mí me gustaría empezar compartiéndoles un poco sobre cuáles son esos mitos y realidades. Porque hay pues mucha controversia, pero dentro de esa controversia hay un poco de irrealidad. Y el primer mito es que la persona realmente quiere acabar con su vida, no avisa. Eso no es cierto. La realidad es que muchas de las personas, de alguna forma, en su entorno, comunican de sus intenciones. Lo dijeron, lo manifestaron, algún niño jugando lo comunicó, algún adulto en algún episodio depresivo lo dijo, no quiero vivir, quiero quitarme la vida. Otro mito es que los intentos de suicidio son una llamada de atención para recibir atención del medio y de los demás. Esto no es cierto. La realidad es que un intento de suicidio es una manifestación del sufrimiento, una desesperación que siente la persona y que no puede ser fácilmente calmada. Otro mito es que las personas que se suicidan son egoístas o valientes, entre comillas, y eso no es cierto. Lo cierto es que la conducta suicida no es valiente, pero tampoco es cobarde, sino que está vinculada al alto grado de sufrimiento de la persona. Es un sufrimiento interno que no se puede controlar, que no se puede manejar. Otro mito es que el suicidio no se puede prevenir. Eso es totalmente falso, porque sí se puede prevenir. Y este es un medio, es una plataforma que gracias a Dios el Señor nos ha dado la oportunidad que como iglesia también podamos hablar de este tema. Es fundamental la detección temprana, que nosotros podamos ver quiénes son esos pues, adolescentes, jóvenes que están luchando contra quitarse la vida, y para poder entonces disponer de esos espacios y recursos profesionales y espirituales que hoy tenemos. Entonces, pues luego de que vemos estos mitos y realidades, nos damos cuenta de que sí, la sociedad maneja un concepto de suicidio como algo lo que no debemos de llamarle la atención, o es algo pues como que no es importante, pero no es así. Es el sufrimiento de la persona que no puede controlar.
Pero también, antes de hablar del mismo término de suicidio, a mí me gustaría que nosotros pudiéramos ver que hay una definición y es el acto suicida. El acto suicida, como conocido el enemigo silencioso, el enemigo que no podemos ver, el enemigo que se esconde detrás de una sonrisa, detrás de la fama, detrás de los honores, detrás de los recursos. El suicidio es un drama existencial, se trata de una persona que se priva de la vida, es un problema de la salud mental y general. Pero el acto suicida es una acción por la que una persona o un individuo se causa a sí mismo un daño con independencia del grado de su intención. O sea, qué tan grande, por decirlo, fue esta afección, ¿no? Entonces, si la intención fue solamente para calmar o desahogar el dolor que tenía, pero no llegó a padecer o a morir en tal caso, el acto suicida, pues, no se determina por su grado, simplemente por su ejecución, por su acción. Ejemplo de esto sería el autolacerarse, ejemplo, es cortarse las venas o cortarse la piel de manera muy superficial o los muslos. Esto es una actitud o un acto que es también considerado como acto suicida. Es la acción, entonces el suicidio es la acción de quitarse la vida. Entonces, este acto suicida va a manifestar un comportamiento suicida de la persona, el cual se puede ver en diferentes niveles. El primero es la ideación suicida. ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus pensamientos? Pues cómo puede originar, cómo puede o con qué objeto puede ocasionarse algún daño o a quién va a afectar con este daño. Es la ideación, toda la planificación. Pero luego llegan las amenazas. Estas amenazas pueden ser pues promovidas por pensamientos de muerte, ideas de provocar su muerte y producir algún dolor en otra persona. Y también estas amenazas las podemos ver cuando en una pareja el hombre decide dejar a su esposa y lo primero que le dice es: me voy a matar. Entonces, puede ser una amenaza que sí puede estar involucrada en la determinación de que ya ha decidido, que la puede estar chantajeando, pero muy probable es que ya lo ha estado pensando. Entonces, están las amenazas, pero luego están los intentos. Estos intentos pueden ser píldoras, el tomar píldoras, el autolacerarse, como decía, cortarse, el tratar de provocar un accidente automovilístico. Vemos esto es muy común en los jóvenes, tomar un auto, pues ir a velocidad, sobredosis de drogas. Los intentos también pueden ser comprar un arma, tratar de dispararse o incluso dispararse pero no fallecer. Y lo último entonces que vemos es el hecho consumado o suicidio como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de suicidio, pensamos que el suicidio o acto suicida solamente es la opción de morir, pero no, hermanos. Es todo un comportamiento que se va planificando desde la ideación, las amenazas, los intentos, hasta producir entonces el hecho. Pero ¿cuáles son las causas del suicidio, no? ¿Qué podríamos decir nosotros como, ok, pero cómo yo puedo detectar o en dónde inicia el suicidio? Bueno, lo primero, el principal factor vinculado con el suicidio o cualquier conducta suicida es la depresión. Una persona que está teniendo problemas de depresión, frustración y soledad también, aislamiento social, pues aislamiento social, que también ha padecido trastornos emocionales, pues como la esquizofrenia, el límite de la personalidad en algunas mujeres, abusos sexuales que se producen también dentro de los trastornos emocionales y el bullying. El acoso escolar está muy vinculado con posible suicidio. Cuando nosotros vemos estas causas, y pueden existir más, hay una serie de Netflix en la que en realidad, pues padres, si hoy están viendo y tienen el acceso a esta cuenta o a poder ver esta serie que se llama 13 razones, la primera temporada, es muy, muy cruel, pero la chica que comete suicidio, ella narra 13 razones por las que decide o decidió quitarse la vida.
y pues ellas se relacionan mucho con estas causas. ¿Por qué hablar de esta serie? Porque este es el contenido que están viendo hoy nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, quizás con un criterio muy poco formado. Entonces necesitamos también conocer qué están viendo, porque esto también puede producir comunicación para la detección. Entonces mi recomendación puede ser ver esta serie para conocer este contenido, cuáles son las razones por las que un adolescente a veces, o esos factores que permiten a un adolescente tomar estas decisiones. Entonces también vemos, y es lo común, la persona con un intento suicida, ¿no? Nosotros nos podríamos preguntar, pero eso tiene un rostro, tiene características observables que nosotros podemos ver, así como podríamos comprar un objeto o diagnosticar que una persona tiene alguna situación emocional. Yo quiero presentarles una imagen de algunos famosos pues que se suicidaron. Entre ellos encontramos pues a Elvis Presley, Robbie Williams, Marilyn Monroe. Quizás no son tan contemporáneos, quizás algunos de nuestros jóvenes o nuestros adolescentes no los conocen, pero ellos eran pues artistas que habían encontrado la fama, habían encontrado pues mucho dinero, y pues que al final de sus días, ¿cómo mueren? O sea, mueren porque pues decidieron quitarse la vida, ¿no? Pero entonces cuando nosotros vemos esto, nos preguntamos, o sea, entonces el suicidio tiene rostro, tiene características, y pues no. Como decía al inicio, es un enemigo silencioso que usa máscaras, que usa sombreros, que se camuflajea, por decirlo así, pero que debajo de todo ese sufrimiento, debajo de toda esa cara, de todo ese rostro de fama, de posesiones, hay un rostro que sufre, hay un rostro que se está condoliendo, ¿no? Pero también hay un personaje, es un pastor de una iglesia en California, en Estados Unidos, que él se llama Andrew Stockley, y él, pues, el año pasado, él, pues, se suicidó. Fue muy, muy, muy difícil, una situación muy dolorosa para su esposa y para sus hijos. Pero la pregunta era, y era lo que quizás muchos de sus seguidores y de los miembros de su iglesia y otros pastores o otros conocidos dentro de la farándula preguntaban, ¿por qué? ¿Qué lleva un pastor tan joven que logró pues tener una iglesia tan grande, tan prominente en California? ¿Qué lo lleva a esta condición o a esta decisión? Entonces, pues, los pronósticos, los diagnósticos que la esposa presentó fue que él estaba luchando con la depresión, estaba luchando con este trastorno que al final lo venció. Entonces, a veces sé que es muy difícil, pues, como juzgar, o muy difícil tomar algunos comentarios y partes sobre, ay, pero es cristiano, ¿cómo va a hacer esto? Pero hay una línea muy delgada entre la enfermedad mental y sí también la carga espiritual en la que una persona puede estar. Y lastimosamente este pastor que decide pues atentar contra su vida lo padece. Pero también dentro de nuestra iglesia cuadrangular, la fundadora de nuestra iglesia, Amy Simple McPherson, ella pues uno de los supuestos no es exactamente así, pero pudo también haber muerto. Pues se piensa de que murió con una sobredosis de un medicamento, lo cual no se sabe si fue provocada o simplemente fue un accidente. Pero los rumores son esos, ¿no? Que pudo haber provocado su muerte. Entonces, entre las causas del posible suicidio y las características de una persona que está en la tentación o en la tendencia de producir este acto suicida, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar problemas del estado de ánimo, personas que generalmente son retraídas, que tienen introversión, que sufren de una depresión pasajera, transitoria, que han tenido abuso de sustancias o que tienen abuso de sustancias, aislamiento social y agresión, esto lo podríamos ver en algunos adolescentes, víctimas de abuso sexual, han padecido algún tipo de abuso sexual, pues no solamente violación, pero sí algún otro tipo.
y que entre su constante también han tenido algún familiar o una herencia generacional que alguien sufrió este acto o este problema de suicidio. Pero en medio de todo esto, hermanos, en medio de que el rostro del que ha intentado suicidarse es contrario a lo que realmente está viviendo y es contrario a lo que realmente hay en su interior, puede producir mucho, pues dudas, puede producir muchas inquietudes en cuanto a, pero ¿qué se hace? Bueno, uno de esos pronósticos o ese factor que uno puede tomar y trabajar cuando vemos o identificamos a una persona que tiene esta larga o este factor de riesgo, esta tendencia a producirse un suicidio, podríamos encontrar el sinsentido. Y la Biblia, increíblemente, tiene algo que decir. La Biblia siempre tiene algo que decir, pero la Biblia tiene que decirnos en cuanto al sinsentido de la vida. Eclesiastés, el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. Es interesante porque este libro, que es un libro dentro de la literatura sapiensal, que es un libro muy filosófico, escrito por Salomón, tiene características en este capítulo 1 que nos da por decir o nos da a desear que Salomón estaba pasando por un periodo bien complicado de su vida. Pues me gustaría que leyéramos rápidamente estos primeros 11 versículos que dice así. Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego hacia el norte. Da vueltas y vueltas, soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto digamos, nada nos tiene contentos. La historia se hace cada vez más, nada más en repetirse, ya que todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo debajo del sol. A veces la gente dice, esto no es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacen ahora. ¿Qué podríamos pensar de este escrito? Primero, pues para ver un poco sobre el contexto, Salomón era un rey, el rey más famoso de toda la historia, tenía mucho dinero, tenía muchas posesiones, había alcanzado mucho éxito. Pero él inicia narrando acá diciendo que nada tiene sentido. Entonces, la postura de Salomón en este versículo o su tesis o su argumento en estos versículos es que la vida es una vanidad y que nos preocupamos y nos afanamos por conseguir tantas cosas en esta vida que perdemos el horizonte de lo que realmente tiene sentido. Él explica, pues, en estos versículos del versículo 5 al versículo 7, cómo los ciclos en nuestras vidas muchas veces pueden parecernos monótonos, pero deja bien en claro que la vida es tan transitoria, que la vida va a pasar. Pero a pesar de que estos ciclos son pasajeros, de que son necesarios, pero que son monótonos y aburridos, ellos pueden también tener repercusiones en nuestra vida, que pueden producir una frustración, como él mismo la narra, diciendo que es imposible de quedar satisfechos. Entonces, la insatisfacción de la vida o la insatisfacción de la vida es el producto de que nosotros no nos sentimos satisfechos con lo que tenemos, con lo que hoy poseemos. No importa cuánto hagamos, cuando realmente nuestro pilar y nuestro sostén de la vida no es Dios. Entonces, hermanos, mi pregunta es, ¿qué realmente está satisfaciendo nuestra vida hoy? ¿Qué trae? ¿Qué le da sentido? ¿Por qué cada mañana usted se levanta de su cama? ¿Por qué usted que es joven o que es adolescente
que realmente le da alegría a su corazón, contentamiento. Pero podemos ver en los versículos del 9 al 11 que Salomón recalca algo, el no ser recordado y también que nada hay nuevo debajo del sol. O sea, ¿qué más se puede hacer en esta vida? ¿Qué más se puede construir? Pero ante esto, ante cómo nosotros respondemos al sinsentido, sí con frustraciones y con insatisfacciones, podríamos responder también que hoy yo puedo emprender algo nuevo y diferente para mi vida. Que hoy el Señor nos da la oportunidad de reaprender en medio de la pandemia, de reaprender en medio de la frustración y en medio del dolor. Entonces, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió, pero es interesante cómo la memoria y la historia también nos pueden dar vida y también pueden producir vida en otros. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que se encuentra en un sinsentido de la vida, podríamos también preguntarle, ¿no? ¿Pero qué realmente le está dando el sentido? Cuando nosotros vemos a una persona con intentos de suicidio, nos vemos a una persona vacía, sin ilusiones, pero también vemos a una persona que necesita ser orientada y escuchada. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí yo les coloqué algunas acciones. Primero es que si conoce a alguien, o si es usted quien está pasando por esta situación, por esta tendencia al suicidio, lo primero, pues, si conoces a alguien, es orar por esa persona y con esa persona. Eso es muy importante, porque a veces no sabemos qué decir, a veces las palabras se quedan muy cortas, pero la oración puede. Acercarnos en amor, evitar juzgar, darle importancia a lo que nos dicen, no simplemente evadir o omitir que es una carga cuando alguien nos dice que quiere suicidarse o quiere morirse. También orientarlo a buscar ayuda profesional y espiritual, esto es muy importante. Si hay un consejero, si hay pues una persona o puede ir a algún servicio médico, pues esto sería lo recomendable, que usted mismo lo oriente, lo ayude, estas líneas telefónicas o este grupo de voluntariado que sé que el MINSA está pues permitiéndolo, poder hacerlo. Pero también buscar una ayuda espiritual, liderazgo, que nos pueda ayudar, que nos pueda dar ese sostén, ¿no? Ir a la palabra, ir a nuestro encuentro con el Señor. Y también no dejarlo sola o sola. Las personas que han padecido algún intento de suicidio necesitan estar bajo supervisión. Entonces, es mucho más complicado cuando es un adulto que rehúsa la ayuda, pero debemos de insistir. Si es un niño, si es un adolescente, pues como padres, como pues cuidadores o como personas que estamos allí en la constante con ellos, pues poder ofrecerle nuestro cuidado. Ahora, si soy yo quien está padeciendo, si soy yo quien está teniendo estas ideas, es buscar ayuda profesional. Es buscar la forma en la que me pongo en contacto con alguien que conoce, que sabe, con un profesional que me va a dar una atención, pero también buscar una ayuda espiritual pastoral. Porque si muchas de estas frustraciones, de estos sinsentidos, estas depresiones también tienen una connotación espiritual en nuestra vida, cadenas que no hemos podido romper. Y una ayuda espiritual pastoral nos puede ayudar a sobreponernos, a seguir, a ser resilientes en medio de tanto dolor, pero también trabajar en los sentimientos de mi sinsentido. Trabajar en estos sentimientos que si la Biblia narra y si la Biblia cuenta de un escritor, de una persona muy importante como Salomón, y se escribe acá, pues Dios sabe quiénes somos, sabe que somos débiles y vulnerables, y Él nos conoce. Entonces, pues también nosotros ser esos que identificamos lo que nos está pasando, nos ponemos en contacto con nuestros sentimientos y emociones y trabajamos en ellos. Pues la verdad, hermanos, es que es bien difícil. No es nada fácil hablar de suicidio o acto suicida. No es nada fácil y a veces tendemos a mirarlo un poco de lejos o no me ha sucedido. Pero el año pasado, a finales del año pasado, en diciembre, tristemente una amiga, compañera muy cercana de misión, que es hija de pastor, su hermano, que también es, pues, obviamente hijo de pastor, se suicidó. Y estar en la iglesia, escuchar a los hermanos y escuchar
y estar ante la tensión de, oye, pero era cristiano y cómo hace esto, cómo fue posible. Y escuchar a mi amiga, pues realmente yo quedé muy, muy impactada con el dolor, porque el dolor del que acompaña a alguien que se ha quitado la vida, a veces es un dolor que no tenemos palabras, pero esta situación me llevó a pensar en aquellos familiares que quizás que tienen algunas características de poder padecer un intento de suicidio. Entonces, pues, no estamos exentos. Como iglesia no lo estamos, hermano. Y como iglesia de Cristo, también debemos de reconocer cuáles son las tentaciones de este mundo. ¿Qué está produciendo estas situaciones alrededor? No seamos negligentes en el cuidado de la salud mental de nuestros adolescentes, que son muy vulnerables, son demasiado vulnerables en esta generación y en esta época. Y pues que nosotros pues seamos llenos del Señor, que seamos llenos de su Espíritu Santo para poder acompañar. Yo quisiera cerrar pues citando el Salmo 23, versículo 1, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque cuando estamos ante esta situación de suicidio, lo primero que sentimos es que no tenemos nada o que nos hace falta todo, pero la palabra es tan fiel que dice que Él es nuestro pastor y no nos falta nada, o sea, lo tenemos todo, hermanos. Entonces, a mí me gustaría orar, sí, por esos adolescentes, niños que sé que hoy pueden estar pasando por alguna de estas luchas, y de estas luchas que son muy fuertes y muchas veces son llevadas solas, pero también por estos adultos que están acompañándolos o que también están padeciendo. Señor Dios, yo te doy gracias, Padre, pues porque en realidad solamente somos instrumentos, Señor, solamente, Señor, somos un canal, no, Señor, no la fuente, Padre, para poder compartir estos mensajes, Dios, que sé que son bien difíciles. Señor, yo doy gracias por la iglesia Kairos, Padre, porque es una iglesia también, Señor, que se da la apertura de trabajar y tratar, Señor, estos temas emocionales, Padre. Padre, pero oro, Señor, por aquellos niños y adolescentes, Señor, que están padeciendo, que están teniendo esta lucha y estos dolores, Señor, estos sufrimientos, Padre, que muchas veces se sienten incomprendidos, Señor, o que nadie los escucha. Pero Dios, yo oro para que sea usted en la vida de ellos, Señor, trayendo sanidad, trayendo liberación, pero también llenando sus vidas, Dios. Padre, oro también, Jesús, para que usted ayude a estos adultos que hoy están acompañándolos o que han tenido este contacto, Señor, con otros que están luchando, Señor. Que sea usted llenándolo a través de su Espíritu Santo y en la palabra, Señor, para poder, Señor, no solamente llegar a sus mentes, sino también a sus corazones, Dios. Señor, oro también por estos adultos, Señor, que en algunas ocasiones han tenido, Señor, estas ideas de quitarse la vida. Señor, Padre, usted nos enseña de que usted es el Dios de la vida, que usted, mi Señor, es aquel que nos ha dado un soplo, un aliento de vida, Señor. Ayúdenos a apreciarlo, ayúdenos también, Señor, a comprender que no es nuestra vida y que no nos pertenece, sino que es suya, Señor. Padre, gracias por este equipo, Señor, de redes, Señor, de multimedia. Gracias, Dios, porque sé el esfuerzo que hacen, su sacrificio, Señor. Siga bendiciendo y también, Señor, siga prosperando, Señor, para que este mensaje, Señor, pueda llegar a los hogares, Señor, donde hoy nos encontramos reunidos, congregados, Señor, desde nuestras casas, Señor. Gracias, Padre Santo, por que usted es nuestro pastor y que a través de usted, Señor, nada nos faltará. En el nombre de Jesús. Amén.